unos números complejos dados en forma binómica, por ejemplo. Supongamos que tenemos el número complejo que es parte real 3 más parte imaginaria 4i. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo representamos? Nos marcamos 3 en el eje horizontal, que es el eje real o el eje X, y marcamos 4 en el eje imaginario. Donde se cortan los dos, me determina este punto. Eso es en forma binómica. Si yo lo quiero representar en forma polar, lo que tengo que hacer es trazar un vector desde el centro de coordenada hasta el número complejo ese. Bien, entonces, ese vector, ¿sí?, que nosotros vamos a llamar ρ, o lo habíamos llamado ρ, va a formar un ángulo que lo llamamos φ, letra griega. Vamos a ponerla ahí. Letra griega φ. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trabajar con lo siguiente. Vamos a utilizar un triángulo, el triángulo rectángulo que se nos forma, que es este triángulo cateto opuesto y este cateto adyacente, y tenemos ese triángulo. Entonces, en ese triángulo, nosotros, si este es el ángulo recto, donde está el punto B es el ángulo recto, entonces, si nosotros queremos hallar cuánto vale ρ, que es la hipotenusa, nosotros podríamos hacer cateto al cuadrado más cateto al cuadrado, raíz cuadrada, o sea, Pitágoras. En este caso sería 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, sería 9 más 16, es 25, y la raíz cuadrada es 5. GeoGebra nos permite sacar el módulo, es decir, la longitud de esa hipotenusa, de ese vector, utilizando la función valor absoluto del vector u, y fíjense que me da 5. Si yo quisiera sacar el ángulo, lo que tendría que hacer es utilizar la función inversa a la tangente, es decir, yo puedo decir la tangente de φ es el opuesto, ¿sí?, sobre el adyacente. El opuesto vale 4, el adyacente vale 3. Entonces, si yo quiero saber cuánto vale el ángulo, tendría que decir que es el arco cuya tangente va a ser 4 tercios. Y ahí me dice que es 53 grados 13 minutos. Si yo lo quiero hacer mediante, o sea, saber qué ángulo forma con respecto al eje X el vector ρ, lo que podría hacer es tomar una función que se llama argumento del vector y me dice cuánto es el ángulo. ¿Está bien? Bien. Fíjense entonces lo siguiente. Vamos a sacar estos valores de ahí. ¿Qué es lo que pasa si yo cambio de posición este punto? Este valor B vamos a eliminarlo porque ya no nos sirve. ¿Qué es lo que pasa si yo cambio de lugar el número complejo? Que en vez de ser 3 más 4i, sea por ejemplo 4, 3. ¿Sí? Fíjense, 4 real, 3 imaginario. ¿Qué es lo que cambió? Y bueno, lo que cambió es el ángulo 36,87. Este ya no, porque no estoy considerando, o sea, si yo quiero saber si el ángulo está bien, acá tendría que ser 3 sobre 4. Y ahí me daría el otro valor que es 36,87. Entonces, para no hacer lío con eso, lo vamos a borrar directamente. Entonces, ¿qué es lo que nos va a indicar? El ángulo y la longitud del vector va a cambiar en función de lo que tengamos. Supongamos que tengamos el número real 7. ¿Dónde lo dibujo? Marco 7 en la parte real y 0 en la parte imaginaria, o sea que coincide con el eje horizontal. ¿Cuánto va a ser el módulo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fíjense que está acá. ¿Y qué ángulo forma? 0 grados, porque coincide con el eje. Y el número complejo 7 más 0i en realidad es 7, es el número real. Ahora, ¿qué pasaría si en vez de ser real solamente fuera imaginario puro? Por ejemplo, 5. 0 más 5i. No tiene parte real, tiene parte imaginaria. ¿Cuánto vale el ángulo? 90 grados. ¿Por qué 90 grados? Porque pasamos, o sea, está pegado en el eje vertical. Entre 0 y 90 es primer cuadrante, entre 90 y 180 segundo, entre 180 y 270 tercero, entre 270 y 360 cuarto. Podemos seguir avanzando con esto, podemos tener un ángulo acá, que es un ángulo superior a 90 grados, que vale 135,
y el módulo que vale 424. Y por ahí, si tuviéramos un número negativo, por ejemplo, qué sé yo, menos 2, el módulo vale 2, pero el ángulo es de 180. ¿Por qué el ángulo vale 180? Porque el ángulo es todo este ángulo que está acá. Y de ahí ya tenemos. Lo mismo sería si nosotros vamos a manejarlo en el tercero o en el cuarto cuadrante, que vamos a ver más ejemplos en clase.